Bueno, bienvenidos todos. El webinar de hoy es en preparación para nuestro bootcamp de la próxima semana. Básicamente vamos a repasar para qué hacemos el DNS, cómo vamos a trabajar y darles una idea de lo que estaremos haciendo durante la jornada intensiva. Aquí hay una frase, una idea, que es que muy frecuentemente nos enamoramos de las ideas iniciales. Y es normal enamorarse de las ideas iniciales, es normal pensar que digamos, ese chispazo que tenemos es viable y nos entusiasma y todo. Pero realmente, pues tenemos que tener un proceso, que para eso hacemos el servicio de diseño de las soluciones, de procesar esas ideas, refinarlas, hacerlas excelentes, hacerlas únicas. Entonces, lo que queremos saber es qué tanto son viables esas ideas, qué tanto esas soluciones que estamos pensando y con las que formulamos proyectos y muchas veces tomamos riesgos, son viables, son rentables, son únicas y en realidad representan una oportunidad de negocio o de progreso. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hacer en el día de hoy es repasar un poco el por qué hacemos DNS, los beneficios que trae DNS y cómo lo vamos a hacer. Bueno, a ver si esto avanza. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestros objetivos, bueno, las actividades que vamos a hacer es explorar técnicas de generación y validación de ideas que sean estratégicas y esquemas de diseño de nuevas soluciones, de manera que ustedes se queden con formas de trabajar que generen nuevas soluciones, no solo para este proyecto, sino para proyectos futuros que puedan trabajar con eso. Y cómo generar criterios para evaluar la viabilidad y la implementabilidad de las ideas y de las soluciones. ¿Vale? Entonces, una parte es más técnica y otra parte, digamos, que es más analítica, de si yo estoy teniendo una idea o si a mí me proponen una idea o si me proponen una inversión, ¿cómo evalúo yo que eso realmente es viable, rentable e implementable? Bien. Objetivos, generar soluciones que sean viables, que generen rentabilidad y también diferenciación, es decir, que haya una visibilidad, una diferenciación con la competencia, con el sector, con otros sectores. Crear soluciones que hagan que la propuesta sea única, digamos, que cree una sostenibilidad del negocio, que cree, digamos, una diferenciación que sea difícil de reemplazar. Es decir, cosas que la competencia o otros sectores no puedan fácilmente eh, reemplazar, suprimir o simplemente desplazarnos. Y otra idea muy importante es que podamos salir del esquema actual de las soluciones del sector, que normalmente los sectores tienden, todos los actores del sector, a hacer lo mismo, a copiarse entre ellos, a avanzar de acuerdo a lo que avanzan los demás, sino poder ser un poco más explorador, poder ser un poco más original, ¿no? Y tener las ideas que, digamos, marcan la diferencia, ser un líder del sector. Entonces aquí tenemos una de nuestras primeras actividades que haremos en el bootcamp y será explorar técnicas de generación de ideas, es decir, lo primero que vamos a observar antes, y es cómo nosotros podemos ordenadamente y sistemáticamente generar ideas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que haremos y es cómo ganar más dinero. Esta técnica se llama brainstorming. Aquí tenemos un video. ¿Y cuál es la idea? Que cada uno de los participantes, cada una de las personas que están en la empresa o en el equipo de trabajo, tenga una voz. Normalmente cuando hacemos las reuniones hay voces que son más presentes, hay gente que nunca habla, hay gente que nunca expresa sus ideas y puede ser que tienen ideas valiosas. Entonces, lo que queremos hacer aquí es darle voz a todo el mundo, encontrar aquellas ideas que normalmente no están presentes. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una serie de post-its, en este caso están en el Miro, pero ustedes lo pueden hacer con los post-its de la oficina, físicos.
y le damos a cada persona una cantidad de post-its y durante 2 minutos todos los que están allí en completo silencio tienen que escribir sus ideas o sus soluciones acerca de cómo ganar más dinero. En el caso de cada empresa, según el reto que haya, según el problema que haya, cómo aumentar las ventas, cómo prestar un mejor servicio, cómo lo que sea, ¿vale? Durante esos 2 minutos, la idea es que la presión del tiempo nos ayude a, digamos, ir más allá de lo que pensamos inmediatamente, ¿no? Sino forzar un poco la creatividad con el tiempo. Y aquí el propósito es que entre más ideas haya, mejor. Porque entre más ideas tenemos, más lejos vamos con la creatividad, ¿vale? Entonces aquí la mayor cantidad de ideas. Luego lo que hacemos es agruparlas, que es lo que está sucediendo aquí en este video. Entonces, ideas que son similares, ideas que son, que están conectadas, las vamos agrupando. Y veremos que hay algunos grupos que son más nutridos, veremos algunos grupos que son, digamos, más únicos, que habrá una idea sola, ya sea porque es muy original, porque es muy innovadora, o ya sea porque es muy inviable también. Y veremos que la opinión general del grupo se refleja en el grupo más grande, digamos, probablemente hay 2 o 3 personas que tienen la misma idea, y ya sabemos que eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Y hay a lo mejor grupos de post-its más pequeños que hablan de temas específicos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ventas, entonces grupos de post-its que están hablando de marketing o que están hablando de comercio electrónico, lo que sea, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos notar en el grupo, en la empresa, en el equipo, cuáles son, digamos, aquellos temas, aquellas inquietudes que tienen más digamos, más convocatoria o que están más comunes, y cuáles son aquellas ideas que a lo mejor no habíamos expresado, que son originales y que podemos considerar. Entonces, es una manera, eso es un brainstorming normal, en que nosotros podemos entender cómo está el equipo, cómo están las ideas del equipo, cuáles son aquellas cosas que nos interesa o que sabemos entre todos que normalmente no se hablan. Luego vendría el proceso de selección de ideas y es en la siguiente etapa lo que hacemos para seleccionarlas. Hay otra técnica que trabajaremos durante el bootcamp, que es el scamper. Y el scamper se trata un poco de poner a prueba esa idea que tenemos, de poner a prueba esa solución que hemos pensado para poder refinarla muy bien y para poder, digamos, ir más profundamente en el desarrollo de esa idea. Ya en las sesiones que hemos tenido con todas las empresas, han ido saliendo cosas y han ido saliendo cambios. Y el Scamper lo que hace es ayudarnos, digamos, a elaborar mucho más, a refinar, eliminar riesgos, bueno, a concretar más esas ideas que a veces, digamos, son menos precisas de lo que la implementación necesita. Entonces aquí tenemos varias etapas y la idea aquí, digamos, el propósito es poner a prueba esa solución que hemos creado a través de preguntas, ¿no? Es decir, ¿con qué podríamos sustituir esa solución que hemos creado? Y nosotros mismos generar alternativas. Pues, por ejemplo, que yo digo, no, yo quiero prestar un servicio. ¿Con qué podría sustituir ese servicio? Con esto, con un aparato, con una tecnología, yo qué sé, con un producto. Bueno, ¿con qué lo puedo combinar? ¿No? Esta es la C de Scamper. ¿Con qué lo puedo combinar? Ah, mira, lo puedo combinar con otra empresa que es otra cosa, lo puedo combinar con un servicio de no sé qué, lo puedo combinar con un sistema de financiación, lo puedo combinar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo puedo adaptar? Y aquí esto es bien interesante, por ejemplo, ¿cómo lo puedo adaptar a segmentos con bajo presupuesto? ¿Cómo lo puedo adaptar al mercado latinoamericano? ¿Cómo lo puedo adaptar al mercado de Bogotá? ¿Cómo lo puedo adaptar al mercado europeo? Lo que sea, ¿vale? Pues allí vamos poniendo a prueba poco a poco esa idea y la vamos refinando y van saliendo también más ideas. ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Qué le podemos quitar? ¿Qué le podemos añadir? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos expandir? ¿Cómo lo podemos contraer? Entonces, ¿de qué formas podríamos modificar eso? Lo podemos implantar en una red, lo podemos hacer digitalmente, físicamente. ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Vale? ¿Cómo le podemos dar otro uso? Por ejemplo, si es, yo qué sé, un servicio de venta por internet,
¿Cómo podemos ese mismo servicio darle otro uso? Donaciones para algo, repartición, distribución de información, cobros de otras cosas, ¿vale? ¿Cómo podemos darle otro uso a la misma solución que ya hemos generado? ¿Qué le podemos eliminar? Es decir, ¿qué cosas son esenciales? ¿Qué cosas son, digamos, complementarias? ¿Y qué cosas podríamos eliminar sin que la solución deje de funcionar? ¿Y cómo la podemos reorganizar? Podemos hacer las etapas diferentes, podemos ofrecerlo de manera diferente, lo podemos partir y vender en piezas, desplazarlo en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, Scamper es una técnica que nos ayuda a tener ideas sobre la misma solución que ya hemos creado y a refinarla un poco, a crearle opciones muchas veces, a pensar, por ejemplo, en colaboraciones, etcétera, etcétera. Ese es un ejercicio que haremos durante nuestro bootcamp en Barranquilla. Otra metodología que usaremos para nutrir las ideas es el hecho de que vamos a opinar los unos sobre las ideas de otros. Esto se llama brainwalking. Antes habíamos tenido el brainstorming, que era la primera que vimos. El segundo que haremos será el Scamper. Y este es el tercer ejercicio que haremos, que será el brainwalking. El brainwalking se trata de que cada una de las empresas presenta su idea en un afiche o en un papel, ¿cierto? Y todos vamos caminando, las pegamos en las paredes de la sala y todos vamos caminando y vamos añadiendo opiniones, vamos añadiendo sugerencias, vamos añadiendo críticas, vamos añadiendo a esa idea que cada una de las empresas presentó. Entonces tenemos una primera etapa en que cada empresa escribe o presenta o dibuja lo que quiera, su idea. Un momento en donde las pegamos en la pared y otro momento en donde todos caminamos, ¿no? Pensando en lo que estamos leyendo, poniendo anotaciones, poniendo sugerencias, poniendo posibles mejoras, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es otro de los ejercicios que haremos. Y luego pasaremos a lo que se llama la evaluación. Digamos, aquí vamos a comenzar a pensar en de qué manera nosotros podemos evaluar, ¿cierto? De qué manera nosotros podemos ya esas ideas que están, aterrizarlas, ya estas ideas que están, digamos, convertirlas en algo más implementable y sobre todo más realista. ¿Vale? Entonces aquí hay una matriz que se llama Now, How, Wow, y es muy fácil, ¿no? Cuando todas las ideas que hemos producido en la parte de generación de ideas, que será la primera hora que hagamos, vamos a clasificarlas, ¿no? Entonces vamos en el now, ideas que se pueden implementar ahora mismo con los recursos que tenemos, con el dinero que tenemos, con las cosas que tenemos, las cosas que podemos hacer de inmediato. Y estas son las más fáciles, ¿vale? Luego pasaríamos al wow, y son aquellas ideas que son muy innovadoras y que también podemos hacer ahora mismo, es decir, cosas que no nos habíamos dado cuenta que podríamos hacer con los recursos actuales, que no nos generan, digamos, un coste muy alto, no nos generan, digamos, cambios pero que en realidad son innovadores. Muchas veces simplemente con mover una cosa de lugar o con cambiar la hora de un servicio o con cambiar la manera, como cosas muy simples que no nos representan cambios grandes ni inversiones grandes. Ese es el wow. Entonces, cuando decimos wow, pero no, ¿por qué no se me ha ocurrido esto? ¿No? Y la tercera es el how. Digamos que son cosas que necesitan un poco más de desarrollo para implementarse en el futuro. Es decir, esto está muy bien, pero necesitaría comprar X, o necesitaría contratar una persona, o necesitaría tener un partner o un inversionista. Entonces son cosas que son posibles, que son wow, pero que necesitan un poco de desarrollo y que se realizarían a futuro. Esto todo lo trabajaremos con las ideas que ustedes generen en la primera etapa. Luego tenemos una parte que es un filtro tremendo y que es muy bueno también,
y es el canvas de concepto. Es decir, ese concepto que ustedes hemos trabajado tanto y hemos elaborado estratégicamente a nivel de la empresa, nos vamos a centrar en el diseño de esa solución para poder, digamos, refinar ese concepto, poniéndolo a prueba todo el tiempo. Entonces vamos a ver cómo se puede medir, vamos a ver cuáles son las suposiciones que estamos haciendo nosotros y que a lo mejor pues no son simplemente suposiciones y tenemos que verificar cuáles son las consecuencias, qué pruebas le debemos hacer a lo que estamos creando, cuáles son los obstáculos que nos podemos encontrar o que nos vamos a encontrar, eh, cuáles son, digamos, aquellos stakeholders o aquellos partners que nos estamos necesitando, cuáles son los esfuerzos que ya existen, ¿no? en soluciones similares y cómo nosotros podemos convertirlos en algo mejor. Entonces, este canvas de conceptos es bien interesante porque también nos ayuda a aterrizar, a definir, a clarificar y a hacer las cosas más reales, más implementables. Luego entraremos en la parte ya de evaluación. Entonces, en la parte ya de viabilidad de las ideas, tenemos esta matriz que nos ayuda a clasificar las ideas en 4 parámetros. Básicamente ideas que son ordinarias, pero que son de fácil implementación o de difícil implementación. Ideas que son bien originales, que son de fácil o difícil implementación. Entonces aquí es muy importante la viabilidad técnica, es muy importante la viabilidad financiera, es muy importante, digamos, también otro elemento que veremos a continuación, que es la deseabilidad. Este Canvas, esta herramienta la manejaremos para clasificar las ideas que vayan quedando, digamos. En la primera parte haremos una generación de muchas ideas, en la segunda parte se van a ir cayendo algunas ideas y aquí ya van a llegar simplemente algunas que son más realistas, más rentables, más viables para cada uno de ustedes. Aquí tenemos una cosa que es muy importante y es volver a los clientes, volver a los usuarios y es volver a entender cuáles son la segmentación que tenemos, los usuarios que hemos trabajado, cuáles son las necesidades que estamos atendiendo y de dónde hemos obtenido esa necesidad. O sea, cuáles son los insights que ellos nos dijeron que nos aclaran que ese usuario tiene esa necesidad. Para poder categorizar estas ideas en 4 categorías. Una, las que son más racionales, digamos que son ideas que son prácticas, que son ideas que son de implementación, ideas que son claras, ¿no? Algunas que son las más delightful, o sea, las más sabrosas, digamos, que son chéveres, ¿cierto? Son menos racionales, obviamente, son de disfrute y son que generan mucho valor agregado. Entonces, estas son las partes de la solución que generan valor agregado y que también cautivan a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Las ideas más queridas, que muchas veces no son las más realistas ni las más viables, ¿cierto? Y aquellas ideas que podríamos comenzar a trabajar para un periodo más largo, es decir, a un mediano o largo plazo. ¿Vale? Aquí es importante entender qué cosas son prácticas, qué cosas son, digamos, disfrutables, ¿no? Qué cosas agregan valor, porque son muy importantes ambas, ¿no? Yo como consumidor tomo decisiones prácticas, pero también tomo muchísimas decisiones que son por el placer, ¿no? Que son por la satisfacción. Y entender la urgencia, si se trata de urgencia o si se trata de disfrute, ¿no? Si se trata de valor agregado que la gente toma por disfrute. Muy bien. En la siguiente, lo que tenemos que hacer, lo que haremos será cómo nosotros estamos realmente, poner a prueba cómo estamos realmente generando una respuesta al mercado y no simplemente es algo que nos ocurre. Es decir, cómo se complementan, como lo dice la diapositiva, la demanda y la oferta. Si hay una demanda, nosotros tendremos una respuesta. Entonces aquí tenemos en un lado, digamos, todo lo que es el mercado, o sea, los clientes, y en el otro lado todo lo que son nuestros servicios y nuestra oferta. Es muy parecido a la creación de la propuesta de valor. Entonces, ¿cuáles son las características de lo que necesita hacer
esa persona y cómo nosotros le estamos generando alternativas o soluciones a esto, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Cuáles son los elementos de la solución que cubren esos problemas? ¿Cuál es el canal de acceso, cierto? El canal de distribución o el canal por el cual estamos poniendo la solución en manos del cliente o del usuario. Y cuál es el valor de ese canal, que es barato, que es inmediato, que no ocupa tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la experiencia de ese usuario, de ese cliente? Es decir, ¿tiene que hacer un largo proceso o no es fácil esa? Y de qué manera nosotros podemos medir esa experiencia para mejorarla cada vez, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con la propuesta de valor para saber si realmente nosotros estamos con lo que diseñemos generándole valor a esos clientes o no. Esta parte y para concluir, ¿cierto? Vamos a mirar los aspectos. Este es el tema de criterios para ya definitivamente saber que esa solución que estamos creando sí va a funcionar. Y es, bueno, la triada que ya hemos hablado muchas veces sobre la innovación, que tiene que ver con la viabilidad, la factibilidad, ¿cierto? Y la deseabilidad, es decir, que la gente la quiera, o sea, que haya en realidad una necesidad o un deseo por lo que nosotros estamos ofreciendo, que haya una viabilidad financiera, que haya una viabilidad de negocio y que sea tecnológicamente o técnicamente posible. En algunos de los proyectos tenemos que no existe la tecnología, no existe el proceso, o toca hacerlo fuera del país, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres elementos son los que hacen que realmente la solución que nosotros diseñemos en la etapa de diseño de nuevas soluciones sea eficiente y nos lleve pues a un feliz término y ojalá a un crecimiento de la empresa y a un crecimiento del negocio que estamos haciendo. Bueno, eso es todo lo que haremos. Ya nos veremos en el bootcamp. Ya, digamos, haremos los ejercicios y habrá muchas más preguntas y muchas más inquietudes en la etapa de diseño de la solución. Muchas gracias y nos vemos pronto.